lo que implica el proceso y los detalles que hay que tener en cuenta cuando uno hace un emprendimiento de esta naturaleza, con lo cual nos vamos a meter en algunas cuestiones puntuales simplemente para poder ver la dinámica propia del proceso de arreglo. Primero veamos el emplazamiento. Amarras está emplazado en la provincia de Entre Ríos, equidistante a 250 kilómetros de Buenos Aires y de Rosario. Y está sobre la vera del río Gualeguaychú, que es un río que se conecta con el río Uruguay, y es una ruta navegable muy interesante porque de un lado está Argentina y del otro lado está la República Oriental del Uruguay. ¿Qué es lo que podemos ver cuando llegamos a una plaza como Gualeguaychú? Que yo me voy a buscar a la temática, que es qué es lo que pasa en las plazas no tradicionales, ¿no? Más que el proyecto en sí. Entonces, ¿qué nos encontramos? Amarras en realidad está ubicada sobre Pueblo General Belgrano. Pueblo General es una pequeña localidad de 3.000 habitantes, y por el otro lado, enfrente, tenemos a Gualeguaychú, que es una ciudad pujante con 100.000 habitantes, que es reconocida por el icono que tiene, que es el carnaval, y hay datos que no son conocidos, como que el hecho del carnaval, esto lo convierte en la cuarta plaza turística del país por afluencia de turistas. Hay 1 millón de turistas por año que pasan por Gualeguaychú, y estamos a 30 kilómetros de la ruta que conecta con el Uruguay, donde pasan 3 millones de autos por año. Pero ¿qué es lo que pasa en una plaza cuando uno analiza una plaza como esta? Nos encontramos con que es una plaza de construcciones bajas, hay pocos edificios nuevos, hay escasa oferta de tierra, de metros cuadrados nuevos, hay muy poco. Entonces se encarece. La tierra y el metro cuadrado, las propiedades cuestan igual o más caras que Buenos Aires. Entonces producen fenómenos como que, bueno, el poder adquisitivo impulsa a que los sectores que no acceden a estas propiedades se vayan asentando sobre los bordes de la ciudad, y de alguna manera producen un encorsetamiento. La ciudad no puede crecer porque tiene límites virtuales, como estos asentamientos hacia los bordes laterales, y un límite real que es el río y la ruta atrás. Entonces se produce un encorsetamiento del crecimiento de la ciudad. Vamos a ver esto, el correlato de esto en indicadores concretos. Fíjense que la evolución histórica de la población, hay varias localidades como Paraná y Concordia que han tenido un gran crecimiento en las últimas décadas, y si vemos la población de Gualeguaychú, prácticamente desde el 1947 al 2010 se han mantenido el mismo rango, 80.000 a 100.000 habitantes del 47 al 2010. Lo mismo si vemos la superficie construida en la provincia, la participación relativa que tiene la construcción de vivienda nueva en Gualeguaychú es mínima y constante. Entonces, dada el acotamiento y el estrangulamiento de una ciudad como Gualeguaychú por un lado, y un pueblo pequeño y bajo como Entre Ríos, veamos cuando uno llega con un proyecto de envergadura, qué peso relativo tiene ese proyecto y qué influencia tiene sobre la vida de la ciudad, que esto es lo que nos interesa más que nada analizar. ¿Qué nos pasa? Se convierte en una expansión natural entre las dos ciudades. Amarras es un emprendimiento, es un barrio abierto, con lo cual realmente es una expansión de la ciudad. Si bien pertenece a Pueblo General Belgrano, es un límite virtual porque es un proceso muy parecido al que podríamos ver acá con Puerto Madero. Puerto Madero, hay un río que divide a la ciudad y se genera una ciudad nueva, prácticamente una ciudad nueva, que parte del ejido urbano y que requiere de un desarrollo especial. Acá pasa lo mismo. Entonces, veamos esto. Es muy interesante ver el peso relativo en cuanto que tiene una localización privilegiada. Tiene un entorno que tenemos, por un lado, me voy a poner de costado así se los puedo mostrar. Por un lado tenemos el Parque Unzué, que es un parque como sería acá los bosques de Palermo. Sí, dame esto,
un parque como equivalente a los bosques de Palermo, y por el otro lado una reserva natural que parte, hay 8 hectáreas que son reservas propias del emprendimiento, y esto es toda una reserva de la propia de la ciudad. Con lo cual tiene una localización increíble, estratégica, y un entorno de 2 parques naturales. Por otro lado tiene una expansión de 110 hectáreas, y todos los terrenos colaterales generan una proyección. Hay 600 hectáreas de los mismos propietarios de la tierra, con lo cual lo que a mí me interesa que veamos que tiene un peso relativo, cualitativo y cuantitativo enorme. Es muy difícil que encontremos en una plaza local un proyecto que por sí mismo casi puede despejar una ciudad entera. Esto es una ecuación imposible en Plaza Madura, que un proyecto impacte sobre la economía, sobre el turismo, sobre la matriz económica, social. Y esto es lo que se produce en una plaza como Gualeguaychú. Un proyecto puede realmente transformar la cara de la ciudad, ponerla en el mapa. Estamos en el lanzamiento del proyecto, ha salido en todos los medios nacionales, en los medios gráficos, radiales, etc. El pueblo General Belgrano, que era una joyita escondida por ahí, aparece de golpe como un emergente de un proyecto de envergadura impensable. Entonces no es como pasa acá, que si hay un área 60 que aparece o desaparece, o un proyecto de magnitud, como puede ser en Tigre, en el sur, en el oeste. Acá hay un montón de corredores que ningún proyecto por sí mismo genera un impacto en la ciudad que la cambie, que la transforme, o de la cual la ciudad pueda expandirse. Son proyectos que hay decenas de proyectos de gran escala, centenas de proyectos medianos y miles de proyectos chicos. Acá no. Entonces, esta posición estratégica, por un lado, genera una gran oportunidad, es súper interesante, me parece bueno, pero por otro es un gran desafío, hay una gran posibilidad de innovación y una gran responsabilidad. ¿Por qué? Pues lo voy a comentar de Puerto Madero. Tenemos la posibilidad de generar una ciudad nueva. Entonces, a partir de ahí pensamos, esta ciudad nueva, ¿cómo la vamos a conformar? ¿Va a ser una ciudad pensada como el siglo pasado o vamos a tratar de ser un proceso transformador? Entonces, en función de esto definimos las premisas básicas en la concepción del proyecto. ¿Qué tipo de proyecto queremos hacer? Y creo que esto pasa en muchas plazas. El interior tiene una cantidad de riqueza que de golpe uno encuentra con plazas como esta y dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Estamos en un eje central, con un entorno totalmente garantizado, que puede cambiar la matriz económica productiva de esto. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que hicimos es basarnos en el proyecto hidráulico, que es hacer una integración a la dinámica fluvial. En realidad el proyecto tiene una bahía y 2 brazos por el cual el río entra y sale, y esas lagunas no son lagunas cerradas, sino que se convierten en el río mismo. Para poder integrar al río en el proyecto, lo que tuvimos que hacer es subir 50 centímetros por encima de la cota máxima de inundación histórica, por lo cual elevamos el terreno 7,5 metros. Hicimos una cosa que se llama balance cero, que es toda la tierra que se saca para generar la laguna es la que se utiliza para generar el relleno, por lo cual no ingresa tierra desde el exterior ni sale. Es un proceso muy interesante. Como Nordelta, digamos. Después pensamos que tiene que ser socialmente inclusivo, ambientalmente sustentable, tiene que tener un diseño urbanístico moderno y amigable, y tiene que ser un producto local y regional. Local para satisfacer la demanda insatisfecha de la propia plaza. Gualeguaychú tiene 1 millón de personas, pero cuando llega el carnaval, en el carnaval no hay hotelería, la gente participa del carnaval y se va, o duermen en la calle. Es increíble, porque hay 1 millón de personas y hay una ecuación hotelera, no sé, de 400, 500 plazas formales. Después hay casa de familia, campings, una serie de cosas. No hay clubes deportivos, no hay centro de entretenimiento, o sea, es una plaza que... No tiene cines. No tiene cines, tiene un teatro que ahora se refaccionó, un teatro histórico muy lindo. Entonces eso es lo que pasa. Un emprendimiento de esta naturaleza viene a transformar y a suplir
una cantidad de demandas insatisfechas que transforman a la ciudad. Pero por el otro lado, no puede absorber un proyecto de esta naturaleza solo Gualeguaychú. Entonces hay que pensar en un proyecto, digamos, first class, para que pueda atraer inversores y residentes de Rosario, de Buenos Aires y de distintas plazas del país. Nos ha pasado cosas insólitas que ha comprado gente en Tierra del Fuego. Tenemos bastante consultas. Cuando analizamos las consultas, el 50% de las consultas en la web y que se repiten las operaciones son de Buenos Aires, del resto mitad Gualeguaychú, mitad Rosario, y después hay un 10% del resto de las plazas del país, en las cuales nos llamó la atención que el sur tiene una participación bastante activa. Sí, bueno, seguimos. Bueno, este es un poquito el master plan, donde pueden ver que hay dos islas y una bahía central. Y todo este área de acá es un área mixta de usos mixtos, donde acá va a haber un club náutico, un teatro, un shopping a cielo abierto y dos sectores de hotelería, que acá pensamos poner un hotel internacional y acá un hotel de senior living. Todo este área ya está en proceso, un complejo residencial de 50.000 metros cuadrados, muy interesante. Y hay una cosa que me interesa que vean acá, ¿por qué decimos que el proyecto es inclusivo? Todo el borde, el fuelle del barrio, es un fuelle que integra la sociedad. Estas canchas acá hay una cancha de rugby, de fútbol profesional y de béisbol. Esta zona deportiva estaba pensada para ponerla en este lugar, pero nos encontramos con que cuando contratamos a una paisajista experta local, había un bañado. Entonces decidimos preservar el bañado tal cual está y traspasarla. Entonces decidimos que este sector no integre los boletos de infraestructura propia del barrio, sino que va a estar manejado por una fundación y va a permitir que el proyecto tenga una porosidad, permeabilidad entre el adentro y el afuera. Eso no quiere decir que sea una permeabilidad jurídica o geográfica, sino que puedan integrarse la sociedad con el emprendimiento. Por el otro lado, esto que ven acá, toda esta zona de acá es una zona de una asociación civil que está abandonada. Es una zona hermosa que quedó abandonada. Le propusimos sobre este frente a la asociación civil que le donamos todo este predio que es prácticamente un club deportivo. A cambio de eso, lo que pretendemos es que le donen todo este espacio para un parque público y nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento y de las zonas de recreación. Esto también es integrar a la comunidad. Sí. Esto es lo que les comentaba antes. Este es el parque que incluimos en los bordes del proyecto. Y acá habíamos pensado en poner una cafetería simplemente como un punto de apoyo para cuando la gente estaba en obra, esto que es un punto de referencia. Finalmente, nos dimos cuenta que todo este área, que es un shopping en cielo abierto y que está a 8 metros de altura, podemos hacer un aterrazado e integramos todo este área como un anfiteatro de uso público. Entonces el bar se integra con este anfiteatro y estas son zonas de esparcimiento que producen una integración entre el parque, el centro comercial, el club náutico que va acá y una sala teatral y de artes y ciencias que pensamos poner en esta zona. Entonces este es el concepto de hacer actividades y pensar el proyecto desde un punto de vista que la sociedad se vea beneficiada y se integre al proyecto. Bueno, por el otro lado, pensamos que tiene que ser sustentable, pero sustentable tiene que ser desde el punto de vista no de una declamación, que hoy está muy de moda, todos los proyectos en sí son sustentables, todos hablan de sustentabilidad, sino basado en hechos concretos y verificables. Entonces nosotros estamos haciendo una reserva natural protegida de 8 hectáreas, un proceso de reforestación de especies nativas, un sistema de preservación de humedales,
un sistema de control de la erosión de la costa y nos integramos a un corredor biológico. Nos integramos a un corredor biológico que tiene una cantidad de reservas naturales, una de las cuales es de la paisajista que integramos al proyecto, que lo ha donado como parque escuela para la comunidad. Y por el otro lado, en todas las áreas sociales vamos a poner techos verdes en las áreas públicas, colectores solares, molinos eólicos, las vialidades las hacemos de hormigón intertrabado. Todo esto genera realmente una inversión inicial mayor. Hacer esto no es gratis, digamos, es un proyecto sustentable y poner, por ejemplo, hormigón intertrabado. Si bien no es gratis, esto produce realmente una protección a largo plazo, porque al principio hay una inversión superior, en el mediano plazo se recupera y en el largo plazo hay un ahorro significativo y un beneficio a la comunidad y al proyecto en sí. Sí. A mí me gustaría hacer un comentario para provocar un pensamiento. Hay infinitos adjetivos para la sustentabilidad, pero hay uno que se lo nombra muy poco, que es la densidad. Las ciudades americanas son 4 veces más caras en su consumo de energía y su producción de CO que las europeas. Esa es una definición de sustentabilidad. ¿Qué ciudades tenemos que hacer? ¿Ciudades de planta baja y un piso con infraestructuras muy caras? ¿O tenemos que tomar los modelos europeos y hacer ciudades que realmente puedan ser sustentables en su economía, en su producción, en su seguridad? Porque la ciudad que tiene calle es una ciudad más segura, porque tiene actividad, porque tiene comercio, porque tenemos hoy en Rawson nos decían que las casas que se hacen de planta baja, los barrios de vivienda, casi el 50% del costo de la vivienda es la energía. Bueno, bien. Bueno, los últimos minutos para cerrar el tema de la sustentabilidad, la sustentabilidad no es un concepto, sino son acciones concretas. Obviamente la densidad es importante y es importante el pensamiento estratégico para que estos proyectos realmente se integren, y ya que estamos pensando en una ciudad nueva la podemos hacer como corresponde. Por último, dentro de las premisas que hablamos, que sea un producto que pueda atraer a usuarios e inversores del resto del país o de las regiones colaterales. Y bueno, y acá estamos haciendo un spa con wellness. Esta es una imagen actual donde hicimos la fiesta de lanzamiento sobre la vera del río. El río tiene un perfil náutico muy acentuado. Acá tenemos lo que es el showroom, el house con un comedor muy interesante, piscina interna, externa. Y este sí es el showroom. Es el showroom que estamos pensando que, como lo agregado, hicimos una laguna, la playa, va a ser todo con techos verdes también, etc. Que lo queremos poner como modelo hacia la comunidad, hacia los futuros compradores, que se puede construir modelos sustentables y que sean elegantes y que estén en valores razonables. Esta es un área deportiva propia, exclusiva para los propietarios, con cancha de Supreme Court, fútbol, etc. Finalmente, para cerrar, algunas particularidades que nos encontramos en el interior, que por ejemplo no hay indicadores urbanos. Este es el primer barrio con indicadores urbanos, decía, de FOS, altura, y que nos encontramos con una comunidad, a veces incrédula, a que un proyecto de esta envergadura pueda realmente materializarse. ¿Y por qué se produce eso? Primero, porque hay un montón de desarrollos pequeños que se hicieron de forma no profesional, en terrenos pequeños, sin un pensamiento estratégico, que han fracasado o quedado en un estado vegetativo. Entonces dicen, bueno, si no pudo absorber el mercado
proyectos de 2, 3 hectáreas, ¿por qué va a funcionar uno de 110? Y el fenómeno del carnaval también ha dado a la plaza una sensación de provisoriedad, porque se arman grandes estructuras para el carnaval que parece que definitivas, termina el carnaval y desaparecen, y todo eso da esa sensación de ¿pasará esto? Sé que pasa en el resto del país, pero ¿pasará en nuestra plaza? Y eso es un fenómeno interesante para evaluar, pero todos los inversores fuertes, los empresarios locales, estos han apostado a los mejores lotes, los lotes de isla, a los lotes de costa, queriendo pisar un proyecto de futuro. Para cerrar, como conclusión, el interior esconde joyas como estas y como muchas otras que merecen ser reconocidas, y los proyectos que uno piensa como desarrollador tienen que respetar la idiosincrasia local, tienen que generar una arquitectura que se integre con el paisaje y lo resalte, y con proyectos que aporten valor agregado y se integren a la comunidad. Con creatividad, por eso decimos, y profesionalismo, el real estate tendrá nuevos horizontes en el interior y un protagonismo que merecen las bellezas naturales de todo el país. Nada más, muchas gracias.